es un cristal fotónico. Esto es un cristal fotónico. Esto es un cristal fotónico. Y esto es Andrea Spinórbita. Creo que quedaba mucho mejor en mi cabeza. Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza si os pregunto qué es un cristal fotónico? Seguramente muchos de vosotros penséis en algo parecido a una gema del infinito o a una espada láser. La verdad es que es un nombre que invita mucho a la imaginación. Los cristales fotónicos son materiales que básicamente se dedican a trolear a la luz. Son materiales capaces de mostrar colores increíbles y que, aunque llevan relativamente poco tiempo siendo estudiados en el campo de la física, llevan miles de años presentes entre nosotros. En el vídeo de hoy vais a descubrir qué son los cristales fotónicos y por qué se llaman así. Vamos a hablar de luz, de color estructural y vais a descubrir cómo este camaleón es capaz de cambiar de color, entre otras cosas. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Bueno, antes de contaros qué son los cristales fotónicos, me gustaría hacer un pequeño repasito de algunos conceptos más básicos sobre la luz y el color, y me gustaría hablaros del fenómeno de la iridiscencia. Veréis, lo que nuestro ojo percibe como luz son en realidad ondas electromagnéticas, una combinación de campos eléctricos y magnéticos que viajan por el espacio con una determinada frecuencia. De todo el espectro electromagnético, nuestro ojo solo es capaz de ver un pequeño rango de frecuencias, y a cada una de estas frecuencias nuestro ojo le asocia un color. Esto es lo que comúnmente se conoce como luz visible, que yo creo que todo el mundo sabe estas cosas, pero bueno, había que decirlo y se ha dicho. Cuando la luz incide sobre la superficie de un material, hay una parte de la luz que va a ser reflejada y otra que va a ser refractada, es decir, que va a penetrar dentro del material con un determinado ángulo. Los que hayáis dado física en el instituto seguramente recordéis esto como la conocida ley de Snell, que dependiendo del índice de refracción del material, el ángulo de refracción será mayor o menor. Y bueno, que si no lo habías visto en el instituto no pasa nada, es algo bastante sencillito. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando la luz incide sobre una lámina de material muy fina? Pues bien, como hemos visto antes, cuando la luz incida sobre la superficie exterior, se va a dividir en una parte de luz reflejada y en otra refractada. Pero ahora la parte de luz que ha sido refractada se va a encontrar con otra superficie, la superficie interior, y se va a volver a dividir en una parte de luz reflejada y en otra refractada. De esta manera, los rayos de luz que habían sido reflejados y refractados la primera vez se van a volver a encontrar en el exterior. Y aquí es donde empieza la fiesta, porque cuando dos rayos de luz, o mejor dicho, dos ondas se encuentran, se produce el fenómeno de la interferencia. Como uno de los rayos ha recorrido más distancia que el otro, esta interferencia puede ser constructiva, dando lugar a un refuerzo de la onda, o puede ser destructiva, haciendo que desaparezca por completo. Que la interferencia sea constructiva o destructiva depende de una serie de factores, entre ellos el ángulo con el que incide la luz. Esto, por ejemplo, es lo que ocurre en el caso de las pompas de jabón o en el caso de las superficies de los CDs, que dependiendo del ángulo con el que los mires, vas a ver unos colores u otros. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de iridiscencia, y ocurre porque cada color tiene una interferencia constructiva en un ángulo distinto. Mira qué bonito, ¿eh? Me he pasado haciendo esto toda la tarde. Fíjate qué barato puede ser divertirse, oye. Ya está como loca, cucú. Ahora bien, imaginaos que en lugar de tener una lámina, tenemos un montón de láminas apiladas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bien, cuando la luz entre en este material, se va a ir reflejando y refractando en todas y cada una de las láminas, de manera que vamos a potenciar este fenómeno de la interferencia. Esto es lo que ocurre en un cristal fotónico. Dicho de manera rigurosa, los cristales fotónicos son materiales con un cambio periódico en el índice de refracción. Es decir, tú en un cristal fotónico lo que haces es combinar distintos materiales con un determinado orden, con una determinada periodicidad. Yo que sé, imagínate que tengo dos materiales distintos, ¿vale? Con distintos índices de refracción y los voy apilando en láminas de 100 y 300 nanómetros. 100, 300, 100, 300... Pues eso podría ser un cristal fotónico. Los cristales fotónicos pueden ser unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, dependiendo de si el índice de refracción es periódico en una, dos o tres dimensiones.
Aunque realmente los cristales fotónicos unidimensionales no se consideran cristales fotónicos. Se suelen llamar redes de difracción. Como os decía, cuando la luz penetra en un cristal fotónico, se va a ir reflejando y refractando en todas y cada una de las intercaras del material, de manera que vamos a generar como una especie de superinterferencia. Esta superinterferencia va a hacer que algunas frecuencias de la luz, algunos colores, desaparezcan por interferencia destructiva y que otros colores se vean reforzados por interferencia constructiva. Y eso es lo que va a determinar el color de un cristal fotónico. Además, es que podemos controlar qué colores desaparecen y cuáles no en nuestro cristal fotónico. Porque si cambiamos la periodicidad del cristal fotónico, es decir, si cambiamos cómo de grandes o de pequeños son estos cuadraditos, pues podemos modular qué colores tienen una interferencia constructiva y cuál es una interferencia destructiva. Obviamente, para que se produzca este fenómeno de la interferencia, tenemos que trabajar con espesores muy finos. Espesores que sean similares a la longitud de onda con la cual estamos trabajando. Claro, no sé si os hacéis una idea de lo loco que es todo esto. Porque normalmente los colores que ves en tu día a día no se generan así, ¿vale? Normalmente cuando tú iluminas un objeto con luz blanca, pues la superficie de ese objeto va a absorber algunas frecuencias de la luz, algunos colores, y va a reflejar otros. Por ejemplo, este tomate lo veo rojo porque lo estoy iluminando con una luz más o menos blanca y la superficie de este tomate está absorbiendo todas las frecuencias de la luz menos el rojo, que la está reflejando. Ese color reflejado es el que finalmente llega a mi ojo y por eso lo puedo ver. ¿Veis que aquí no hay ningún tipo de interferencia de la luz ni nada de lo que os he contado antes? La razón por la que este tomate lo veo rojo y este plátano lo veo amarillo, bueno, amarillo, es porque tienen distinta composición química. Son distintos materiales, por decirlo de alguna manera. Me tengo que comer este plátano ya. Lo estaba guardando para el vídeo y mira lo que pasa. El color con el cual percibimos las cosas normalmente suele estar asociado a su composición química, a su composición material. Y cuando lo vemos de otro color suele ser porque se han usado una serie de pigmentos para teñirlos, como en el caso de mis llaves. Pero en el caso de los cristales fotónicos, el color no depende de la composición del material, sino de la propia estructura que se le da al material. Obviamente la composición química juega un papel en todo esto, pero es la estructura que se le da al material la que finalmente determina qué colores sobreviven y qué colores mueren. Esto es lo que se conoce como color estructural. Es el color que surge a partir de la interferencia de la luz y que no es provocado por los pigmentos del material, sino por la propia estructura que se le da al material. No sé si me estáis notando un poco emocionada con todo este tema, pero es que lo del color estructural me fascina desde hace un montón de tiempo. O sea, es que genera como unos colores súper puros y súper vibrantes y es una forma como súper bonita de generar color, ¿sabes? A mí esto me parece muy guay, es que es muy bonito. Otra cosa fascinante de los cristales fotónicos es que se pueden encontrar ejemplos de ellos en la naturaleza. Un ejemplo de eso lo podemos encontrar en las alas de esta mariposa. Su color no viene dado por ningún pigmento, sino que es generado por una serie de microestructuras que hay en la superficie de sus alas. Son estas franjas de microarbolitos que podéis ver aquí. Son bastante monas. Esto, por ejemplo, sería un cristal fotónico en 2 dimensiones, porque tiene un índice de refracción periódico en esta dirección con las franjas de microarbolitos y tiene un índice de refracción periódico en esta dirección con las ramas de los microarbolitos. A ver, como podéis ver, estos cristales fotónicos no son perfectos, ¿vale? Salta a simple vista que no todos los microarbolitos son iguales y no están todos perfectamente equiespaciados, pero tampoco nos pongamos exquisitos, ¿vale? O sea, bastante tiene la madre naturaleza con generar cristales fotónicos de manera natural como para que tú ahora vengas y le digas que los cristales fotónicos no son perfectos. Los cristales fotónicos están ahí y generan un color azul estructural precioso. No les pidas más. No les pidas más. Otro ejemplo de cristales fotónicos lo podemos encontrar en el escarabajo Lamprocypus augustus. No sé cómo se lee esto. Donde podemos ver que a nivel microscópico su caparazón está formado por una serie de franjas que se entrecruzan. En este caso sí que estamos hablando de un cristal fotónico
de 3 dimensiones como Dios manda. Porque si nos fijamos en una imagen de la superficie del caparazón, vemos que el cristal fotónico tiene un índice de refracción periódico en 2 direcciones, y si nos fijamos en una foto de la sección transversal del caparazón, es decir, si cortamos el escarabajo por la mitad, vemos que estas franjas también se extienden hacia el interior del caparazón, en una tercera dimensión, 3 dimensiones. Bueno, puede que algunos de vosotros os hayan saltado un poquito las alarmas con todas estas imágenes, porque yo antes os he dicho que tú en un cristal fotónico lo que haces es combinar distintos materiales con un determinado orden, y como podéis ver en estas imágenes, aquí nos están combinando distintos materiales. Tú aquí solo tienes un material con una forma extraña y aire entre medias. Ah, pero es que ahí está la clave. Dicho de manera rigurosa, los cristales fotónicos son materiales con un cambio periódico en el índice de refracción, y el aire se puede considerar como un material con un índice de refracción 1. Tiene truco. De hecho, Jablonovich, el investigador que acuñó el término de los cristales fotónicos, fue también el primero en crear el primer cristal fotónico artificial en 3 dimensiones. Y lo que hizo sencillamente fue coger un material y hacerle una serie de agujeros en distintas direcciones, como podéis ver aquí. Le debió quedar algo muy parecido a lo que hemos visto en el caso del escarabajo. Por cierto, ¿sabéis cómo llamaron al cristal fotónico que inventó Jablonovich? Jablonovite en inglés. Humor científico. Y por último, quiero hablaros del tan esperado caso del camaleón pantera. El caso de este camaleón me parece muy especial, así que he invitado a Nevesu para que podamos aprender también un poco más acerca de la biología de este animalito. Nevesu, ¿qué nos puedes contar del camaleón pantera? Hola Andrea, gracias por invitarme. El camaleón pantera es originario de Madagascar y es considerado uno de los camaleones más grandes del mundo, llegando hasta los 55 centímetros de largo. Y según sean hembras o machos, vivirán 3 o 6 años respectivamente. Son animales diurnos que viven principalmente en los árboles y se alimentan de insectos, como muchos ya imaginabais. Una cosa muy curiosa es que según la zona de Madagascar que habitan, presentan un patrón distinto de colores, lo que permite identificarlos con mayor facilidad. Por ejemplo, si vemos un camaleón rojo y blanco, sabremos que es del centro de Madagascar, mientras que si es rosa intenso, será del sur de la isla. Y bueno, y esto se refiere a su color base, porque obviamente si son camaleones cambiarán de color. ¿Y por qué lo hacen? Pues a pesar de lo que pueda parecer, no siempre lo van a hacer para camuflarse. De hecho, es para lo que menos lo usan. El color suele tener más que ver con factores etológicos, como por ejemplo el cortejo o estar en una situación de estrés. De hecho, en ocasiones el color puede ser simplemente para captar más calor del exterior y poder regular su temperatura corporal. ¿Y cómo cambian de color? Pues bien, gran parte de los camaleones suelen hacerlo a través de los cromatóforos. ¿Croma qué? Cromatóforos, que son células pigmentadas que poseen sobre todo los animales poiquilotermos. Estas células dependen principalmente del sistema endocrino, lo que explicaría por qué los cambios anímicos y de comportamiento son los que hacen que cambie de color el camaleón. Todo esto está muy bien, pero hay un ligero, diminuto, minúsculo problema. Y es que los cromatóforos de los camaleones no tienen pigmento verde. Pero existen camaleones verdes. ¿Cómo consiguen ese color entonces? Pues bien, algunos camaleones, como el camaleón pantera, tiene un tipo específico de cromatóforo que se llama iridióforo. Estos iridióforos le conforman lo que se denomina un color estructural, ya que están formados por una serie de microestructuras con propiedades iridiscentes, como por ejemplo cristales de guanina. El problema es que a partir de aquí comienzan las movidas de biofísica y yo de eso no entiendo mucho, así que os devuelvo a Andrea que os lo explique ella y a mí podéis verme por Estenio TV. Un besito, chao chao. Gracias, Nevesu. Estas microestructuras que podemos encontrar en la piel del camaleón, como ya os podréis imaginar, funcionan como cristales fotónicos y por eso generan ese color verde estructural. Lo interesante de este camaleón es que, bajo situaciones de estrés, puede cambiar la separación que hay entre estos cristales, es decir, puede cambiar la periodicidad del cristal fotónico. Como vimos al principio del vídeo, si cambias la periodicidad del cristal fotónico,
puedes modular qué colores se ven reforzados por interferencia constructiva y qué colores desaparecen por interferencia destructiva. De esta manera es como el camaleón pantera consigue esos rápidos cambios de color, no mediante pigmentos como lo hacen otros camaleones, sino mediante color estructural, utilizando estas microestructuras. A mí el caso del camaleón pantera es que me parece súper impresionante, porque ya no es solo que tenga en su piel cristales fotónicos, sino que es capaz de controlar cómo funcionan estos cristales fotónicos. ¡Vaya jefazo! El camaleón pantera. Yo de mayor quiero ser camaleón pantera. Voy a dejar el doctorado y voy a ser camaleón pantera. Bueno, y después de todo esto, a muchos os habrá surgido una pregunta muy lógica y muy normal, que es ¿por qué a estos materiales se les llama cristales fotónicos? ¿Por qué se les llama cristales si claramente no tienen nada que ver con un cristal? Es que no tiene sentido. Aquí estamos ante un clásico ejemplo de metáfora científica. A ver, para que podáis entender bien por qué se les llama cristales fotónicos a estos materiales, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es un cristal. En física de materiales decimos que un material es cristalino cuando todos sus átomos están ordenados siguiendo una estructura, un patrón. De otra forma, cuando los átomos están desordenados y no siguen ningún patrón, decimos que el material es amorfo. Cristalino, amorfo. De esto ya hablé en un vídeo anterior, os lo dejo por aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los materiales cristalinos? No os quiero aburrir a estas alturas del vídeo con una clase de teoría de bandas, pero básicamente, por el hecho de haber colocado a los átomos de manera ordenada y periódica dentro del material, se van a formar una serie de bandas de energía para los electrones, como una especie de niveles. De esta manera, cuando un electrón entra dentro del material, solo puede estar en uno de estos niveles energéticos, y hay una serie de niveles energéticos que van a estar prohibidos. Sabiendo todo esto, ya podéis comprobar que los cristales fotónicos tienen dos características en común con los cristales normales de toda la vida. En primer lugar, los materiales que forman un cristal fotónico están ordenados siguiendo un determinado patrón, igual que en un cristal los átomos están ordenados. En segundo lugar, en un cristal fotónico, por el hecho de haber colocado los materiales de manera periódica, hay una serie de frecuencias de la luz, una serie de colores que no pueden existir dentro del material, como ya hemos visto por interferencia destructiva. Igual que en los cristales normales hay una serie de energías prohibidas para los electrones. Es como que los cristales fotónicos hacen lo mismo que un cristal, pero en lugar de hacerlo para los electrones, lo hacen para los fotones. Es como un cristal fotónico. ¿Lo pillas? A ver, Jablonovich, yo lo veo un poco pillado. Que yo no soy nadie para criticar las licencias poéticas de un investigador con renombre, que además está vivo, pero a mí me parece que está un poco cogido por los pelos, Just saying. Bueno, y llegados a este punto, muchos os estaréis preguntando, ¿pero para qué sirve esto de los cristales fotónicos? Sinceramente, estoy harta de que me hagan esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que si no tiene aplicaciones no es interesante, no? Si no lo puedo meter en mi teléfono móvil, no es guay. Los cristales fotónicos son interesantes por sí solos. Nos ayudan a estudiar un fenómeno de la luz increíble y nos ayudan a entender mejor algunos aspectos de la naturaleza. Creo que a estas alturas del vídeo puedo afirmar que los cristales fotónicos no necesitan tener ninguna aplicación para ser interesantes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Venga, chao. Suscríbete. ¡Que no, hombre, que no! ¡Que es broma! ¡Claro que tienen aplicaciones! ¡Claro que tienen aplicaciones! Venga, vamos a hablar de aplicaciones. Una cosa muy interesante que tienen los cristales fotónicos es que si generas un defecto en el material, la luz se va a confinar justo en ese defecto. Por ejemplo, imaginaos que tengo un cristal fotónico como el que podéis ver aquí, que es una lámina con una serie de agujeros colocados de manera periódica. Vale, pues si yo ahora tapo uno de estos agujeros, la luz se va a confinar justo en ese punto. Esto no os podéis hacer una idea de lo importante que es. O sea, aquí lo que estamos haciendo es guiar a la luz hacia donde nosotros queremos que vaya. Es lo mismo que hacen las fibras ópticas que usamos en las telecomunicaciones. De hecho, ya están comercializadas algunas fibras ópticas que utilizan cristales fotónicos. Os podéis comprar algunas si queréis. Mira, si os metís en la página de Thorlabs, aquí las tienes. Lo malo de estas fibras es que son un poco caras
y no son tan eficientes como una fibra óptica normal, pero como ventajas tienen que pueden trabajar con luz visible, entonces igual no te sirven para telecomunicaciones, pero sí que te sirve para aplicaciones láser. Cada cosa tiene su nicho. ¿Esto os ha parecido interesante? Pues podemos ir un poco más allá, y es que si en lugar de generar un gran defecto en nuestro cristal fotónico, generamos un caminito de defectos, podemos hacer un circuito de luz. Utilizando esta técnica podríamos hacer incluso que la luz se transmitiese en ángulos de 90 grados, teniendo muchas menos pérdidas que en una fibra óptica normal. Esto es algo que todavía está en fase de desarrollo, ¿vale? Todavía le queda un tiempo antes de que se pueda aplicar a la tecnología, pero es algo que me parece súper interesante por la cantidad de posibilidades que ofrece. Puede que en un futuro los circuitos electrónicos se sustituyan por circuitos fotónicos, con todas las ventajas que se ofrece. Más velocidad, menor pérdida de energía... O sea, es que sería algo increíble. Es que es algo que lo digo y me emociono. Es algo a lo que todavía le queda camino, pero que puede ser súper interesante. Y bueno, ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si habéis llegado hasta el final porque es que hago vídeos muy largos, yo soy consciente de ello. Quiero dar las gracias a Manuel Alonso, que ha sido el principal promotor de este vídeo, ¿vale? Él me propuso el tema de los cristales fotónicos, me dio mucha bibliografía y me ha ayudado a preparar el guión. De verdad, muchas gracias, Manu. Y nada, que si os ha gustado, que lo pongáis en los comentarios, ¿vale? Venga, chao. Suscríbete. Suscríbete si quieres ver más vídeos. Suscríbete. Esto es una prueba de audio. Y una prueba de belleza. ¿Estoy guapa? Como en el caso de mis llaves, que las tengo de colores porque soy un poco retrasada. ¡Lulami! ¿No te duermas viendo mi vídeo? Pero si es súper interesante.